Todo comenzó con una vida aparentemente ordinaria. Los colores del mundo, las rutinas diarias, las alegrías, los dolores, los amores y las luchas, todo seguía su curso habitual. Sin embargo, dentro de M, una sensación extraordinaria comenzaba a despertar, una voz secreta que decía: esto es solo el comienzo, el verdadero viaje aún está por delante. Tus elecciones, tu amor, tu intención, todo está construyendo la base de tu próxima realidad. Al principio, M consideró esta voz solo un pensamiento pasajero, pero día tras día se volvió más clara y persistente. Cada acción, cada palabra, cada sentimiento se entrelazaba en el alma de M como un hilo que lo guiaba hacia algún lugar lejano, un lugar donde la vida no era solo física sino un juego de evolución espiritual. M sintió que el primer paso era amor y servicio. Este amor no debía limitarse solo a sus seres cercanos, sino extenderse a su comunidad, sus compañeros e incluso a aquellos a quienes nunca conocería. Cada día realizaba pequeños actos: ayudar a alguien, escuchar a alguien, compartir el dolor de otro. Estos actos aumentaban su frecuencia interior, como si una luz suave comenzara a brillar desde dentro. Pero el amor por sí solo no era suficiente. M comprendió que la integridad, la honestidad y la autoconciencia eran igualmente esenciales para su viaje. Cada decisión, cada elección, activaba nuevos aspectos de su alma. Mentir a alguien, desconfiar de las intenciones de otro o actuar solo por beneficio propio disminuía esa luz, arrastrando a M hacia abajo. Un día, M reflexionó: si todo esto realmente importa, entonces esta vida no es solo un juego físico, sino un campo de entrenamiento, una oportunidad para prepararme para lo que viene. Este pensamiento se arraigó profundamente en su corazón, y decidió que viviría cada día con conciencia, guiando cada momento hacia la bondad, el servicio y el aprendizaje. Al principio, estos actos eran pequeños, pero a medida que M enfocaba su atención en su luz interior, nuevas realidades comenzaron a revelarse. Comenzó a sentir más intensamente el dolor y la alegría de otros. La risa de alguien, las lágrimas de otro, las oraciones silenciosas de alguien más, todo tenía un impacto en su corazón. Comprendió que cada momento estaba lleno de significado y efecto. M aprendió la primera gran lección: el equilibrio entre desarrollo personal y servicio. En el viaje espiritual, algunos se enfocan en su propio crecimiento interno, buscando alcanzar niveles más altos a través de la meditación y el estudio profundo. Otros eligen el camino del servicio, elevar a otros mediante guía, amor y compasión. M comprendió que el verdadero camino requiere ambos: crecer uno mismo y ayudar a otros a crecer. Y luego vino otra revelación: este viaje no se limita a los humanos. M imaginó un universo lleno de infinitos seres, cada uno avanzando a su propio ritmo de evolución. Los humanos son solo una pequeña parte. Algunos seres nunca fueron humanos, pero también están en niveles superiores, y en algún momento, podrían encontrarse con M en su camino hacia el crecimiento. Esta perspectiva le infundió humildad y motivación. Humildad al reconocer que no es el centro del universo, y motivación al ver que su esfuerzo y amor podían impactar mucho más allá de su vida terrenal. M también entendió que alcanzar el tercer nivel es experimentar paz y belleza. Para llegar allí, solo se requieren actos básicos de amor, integridad y servicio. Pero si alguien desea alcanzar el cuarto o quinto nivel, debe incorporar prácticas espirituales profundas, meditar diariamente, estudiar enseñanzas avanzadas, trascender el ego y dedicar su vida al servicio de los demás. Cada nivel tiene sus propios desafíos y trampas. En el tercer nivel, la trampa es la comodidad y satisfacción del entorno. En el cuarto, la trampa es el placer de aprender y servir, quedándose atrapado en la rutina de crecimiento sin avanzar al siguiente nivel. Cada nivel ofrece felicidad y satisfacción genuina, pero la conciencia del alma es necesaria para seguir ascendiendo. M se dio cuenta por primera vez: no estoy aquí solo para estar feliz, estoy aquí para formar parte de un viaje eterno y profundo de evolución. Esta comprensión le dio fuerza y propósito. Ahora reflexionaba sobre cada decisión, cada acción, preguntándose si aumentaba su luz o la disminuía. Decidió vivir cada día conscientemente, con la intención de aumentar la luz de su alma en cada momento. Por la noche, bajo las estrellas, M hizo un voto: aprovechar cada oportunidad de esta vida para que, cuando partiera de este mundo, su luz fuera lo suficientemente brillante para ascender al tercer, cuarto o incluso quinto nivel sin obstáculos. Comprendió que este viaje comienza con pequeños pasos: amor, servicio, integridad y conciencia, pero que estos pasos son la base de un ascenso monumental. Con los ojos cerrados y el corazón lleno de determinación, M pensó: esto es solo el comienzo. El verdadero viaje acaba de empezar. Cada momento. Otro desafío fue el miedo al cambio. Cada día, la voz interior le recordaba que debía soltar viejas creencias,
resentimientos y apegos que ya no le servían. Pero el miedo a lo desconocido hacía que M dudara, aunque sabía que cada resistencia era una oportunidad de crecimiento. Aprendió que enfrentar sus miedos con valentía no solo iluminaba su camino, sino que aceleraba su ascenso hacia niveles superiores. M también comenzó a notar la influencia de las almas más avanzadas en su vida. Estas almas, algunas humanas y otras completamente diferentes, aparecían en momentos críticos, ya sea como maestros, guías o incluso desconocidos que compartían palabras de sabiduría. Cada interacción dejaba una semilla de luz, recordándole que nunca estaba solo en su viaje. Comprendió que el universo conspiraba a favor de su evolución, siempre que él permaneciera abierto y receptivo. Con cada acción consciente, M sentía que su luz interior se intensificaba. Ayudar a alguien en necesidad, perdonar un resentimiento profundo, practicar compasión con alguien difícil, cada acto elevaba su frecuencia y lo acercaba al tercer nivel. Sabía que este nivel no era el final, era solo un hito, un lugar donde podría experimentar paz y satisfacción, pero también un trampolín hacia niveles superiores. Un día, M reflexionó sobre las relaciones y su papel en el ascenso espiritual. Comprendió que los lazos que mantenía con amigos y familia eran esenciales, pero que en los niveles superiores, las relaciones se transformaban en algo más amplio, amor y compasión universales. No se trataba solo de conexiones personales, sino de una intimidad con toda la existencia, donde cada ser merecía cuidado y comprensión. Esta idea lo inspiró y lo motivó a expandir su círculo de compasión más allá de lo familiar. Otro aspecto importante que M comenzó a entender fue la flexibilidad espiritual. La vida presentaba situaciones inesperadas, desafíos que cambiaban rápidamente, y la capacidad de adaptarse, soltar apegos y abrazar la incertidumbre se volvió fundamental. Practicar esta flexibilidad en la vida cotidiana no solo facilitaba su crecimiento aquí, sino que también lo preparaba para los niveles más altos del más allá, donde la adaptabilidad y apertura serían esenciales. M también descubrió el poder de la gratitud consciente. Dar gracias por la vida misma, por cada desafío, por cada oportunidad de aprender y amar, elevaba su frecuencia. Incluso aprendió a dar gracias por la eventual muerte, viéndola no como un final, sino como una transición hacia nuevas posibilidades. Esta práctica transformó su perspectiva, y cada momento de gratitud se convirtió en un impulso hacia niveles superiores. Mientras continuaba su camino, M comenzó a vivir como si ya estuviera en el nivel al que aspiraba. Cada elección diaria, cada pensamiento y acción estaba alineado con el ideal de un alma en cuarto nivel, compasión universal, dedicación al servicio, meditación y estudio profundo. Esta práctica no solo aceleraba su crecimiento, sino que también preparaba su alma para ascender rápidamente cuando llegara el momento de cruzar hacia el más allá. M entendió algo esencial: no existen coincidencias en su viaje. Cada dificultad, cada encuentro y cada oportunidad de servir estaban diseñados para enseñarle lecciones específicas y elevar su conciencia. Cada momento consciente era un paso hacia su evolución, y cada decisión inconsciente era una oportunidad perdida. Aprender a vivir con intención de nivel significaba tomar control absoluto de su destino, aquí y más allá. Finalmente, M comprendió que el viaje espiritual no era lineal ni fácil. Había días de duda, noches de miedo y momentos de desánimo. Pero con cada desafío, su luz brillaba más intensamente. Cada elección consciente, cada acto de amor, cada esfuerzo por trascender el ego y abrazar la compasión, lo acercaba al destino que su alma había elegido. Y así, con la determinación ardiendo en su corazón, M se comprometió: seguiré ascendiendo, consciente en cada paso, guiado por amor y servicio, viviendo cada día con intención, y preparándome para los niveles superiores que me esperan. Este es mi camino, y lo recorreré plenamente. Con cada paso, M comenzó a descubrir capas más profundas de sí mismo. Se dio cuenta de que el verdadero crecimiento espiritual no era solo realizar buenas acciones, sino transformar su propia conciencia desde adentro. Las lecciones más importantes surgían de sus errores, de sus dudas y de los momentos en que enfrentaba su propia resistencia. Una de las primeras lecciones profundas fue la aceptación radical. M comprendió que resistirse a la realidad solo generaba sufrimiento. Cuando aceptaba lo que estaba sucediendo, sin juzgar ni pelear contra ello, su energía fluía más libremente, y su frecuencia vibratoria aumentaba. Aprendió a decir: acepto lo que es, para poder transformarlo desde mi interior. El siguiente desafío fue soltar viejas identidades. Cada persona lleva consigo historias, etiquetas y patrones que definen quién cree ser. M comenzó a notar cómo esas identidades limitaban su capacidad de ascender. Por ejemplo, se daba cuenta de que su orgullo o la necesidad de control lo ataban a viejos hábitos. Soltar estas identidades no era un proceso rápido ni fácil,
era un trabajo constante de autoobservación y humildad. M también se enfrentó a la ilusión del tiempo. Aprendió que en los niveles superiores del más allá, la línea entre pasado, presente y futuro se desdibujaba. Las experiencias se percibían simultáneamente, y cada elección podía reverberar a través de múltiples dimensiones de existencia. Esto lo llevó a comprender la importancia de vivir plenamente en el presente, haciendo cada acción un reflejo consciente de su nivel aspirado. Otro aprendizaje crucial fue sobre el poder en su vida, desafíos recurrentes, pasiones profundas, sufrimientos que parecían guiarlo hacia ciertas lecciones. Se dio cuenta de que cumplir con estas misiones no solo beneficiaba a otros, sino que elevaba su propia frecuencia y lo preparaba para los niveles más altos. El servicio desinteresado se volvió un pilar central en su práctica. M aprendió que ayudar a otros era una forma directa de acelerar su propio ascenso. Al enseñar amor, compasión y sabiduría, él mismo desarrollaba estas cualidades más profundamente. Descubrió que el equilibrio entre crecimiento personal y servicio a otros era la clave para maximizar su evolución espiritual. M también experimentó trampas sutiles en cada nivel. En el tercer nivel, la comodidad y la paz podían volver a un alma complaciente. En el cuarto nivel, la satisfacción del estudio y del servicio podía crear una ilusión de suficiencia. M comprendió que disfrutar del progreso era importante, pero no debía confundirse con alcanzar la meta final, la unión con lo divino. La práctica de flexibilidad espiritual se volvió aún más importante. Cada cambio inesperado, cada desafío nuevo, requería adaptabilidad. M practicaba soltar creencias rígidas, aceptar verdades incómodas y ajustar su comportamiento según las lecciones que la vida le presentaba. Esto no solo fortalecía su resiliencia, sino que preparaba su alma para los niveles donde la consciencia es infinita y fluida. Otro descubrimiento fue el poder de la intención consciente. M comenzó a evaluar cada acción con la pregunta, ¿esto me eleva hacia niveles superiores o me mantiene atado a niveles inferiores? Cada pensamiento, palabra o decisión era una oportunidad para crecer. Aprender a vivir con intención de nivel transformó su vida diaria en un entrenamiento espiritual constante. M también empezó a notar la red de almas avanzadas alrededor suyo. Algunos aparecían en sueños, otros en encuentros inesperados. Cada uno ofrecía guía, apoyo o advertencias sutiles. M comprendió que la evolución no era un esfuerzo solitario, estaba inmerso en un tejido de conciencia cósmica, donde cada interacción podía impulsar su ascenso o enseñarle lecciones vitales. Finalmente, M descubrió que el verdadero poder de su evolución residía en la combinación de acción, conciencia y amor. No bastaba con meditar o estudiar, era necesario integrar cada enseñanza en la vida real, en cada relación, en cada situación. Cada momento de compasión, cada esfuerzo por perdonar, cada acto de servicio se convertía en escalones hacia niveles superiores. Con estas lecciones profundas grabadas en su corazón, M se comprometió más que nunca a vivir y actuar como un alma de niveles superiores, sabiendo que cada elección consciente lo acercaba a la realización completa y a la unión con lo divino. Su camino era largo, lleno de desafíos y descubrimientos, pero cada paso estaba lleno de significado, luz y propósito. A medida que M continuaba su viaje, comenzó a percibir capas más sutiles de la realidad. Cada experiencia, cada encuentro, cada desafío se revelaba como un espejo que reflejaba no solo quién era, sino quién podía llegar a ser. La consciencia no era un destino, sino un proceso dinámico, continuo y expansivo. Una de las realizaciones más significativas fue comprender la interconexión de todas las almas. M empezó a notar que cada pensamiento, emoción y acción no solo afectaba su propia frecuencia, sino que también reverberaba a través de otros. La compasión, el amor y el servicio no eran solo actos individuales, eran ondas que influían en la conciencia colectiva, elevando el nivel de quienes le rodeaban y preparando el terreno para la evolución global de la conciencia. M también se enfrentó a la realidad de sus sombras internas. Cada temor, cada resentimiento, cada duda era una oportunidad de transformación. Aprendió que evitar o negar estas sombras solo prolongaba el estancamiento, mientras que enfrentarlas con valentía y aceptación aceleraba su ascenso. La práctica de autoexploración se volvió diaria, meditaciones profundas, introspecciones, diálogos internos sinceros. La disciplina espiritual tomó un rol central. M comprendió que el crecimiento rápido y sostenido requería constancia. Meditar diariamente, estudiar enseñanzas profundas, practicar compasión activa y servir sin expectativas se convirtieron en hábitos fundamentales. Pero, más allá de la rutina, M aprendió la importancia de la calidad de la consciencia en cada acción, no solo la cantidad de acciones realizadas. Cada momento consciente contaba, cada elección era un peldaño hacia niveles superiores.
M descubrió también la importancia del desapego consciente. No se trataba de renunciar a la vida o a las relaciones, sino de liberarse del apego al resultado. Vivir con desapego significaba actuar con amor, integridad y propósito, sin quedar atrapado en el miedo, la avaricia o la necesidad de control. Esta liberación interior aumentaba su luz y su capacidad de resonar con niveles más altos de existencia. El concepto de zonas de transición entre niveles comenzó a tomar un significado más profundo. M se dio cuenta de que estas zonas no eran meros espacios de espera, sino laboratorios de transformación intensiva. Cada desafío, cada encuentro, cada lección en estas zonas estaba diseñado para fortalecer cualidades esenciales: paciencia, discernimiento, valentía y compasión. Comprender y aprovechar estas transiciones era clave para acelerar su ascenso hacia niveles superiores. M también empezó a practicar la gratitud radical. No se trataba de gratitud superficial, sino de un reconocimiento profundo de cada experiencia como una oportunidad de aprendizaje y evolución. Incluso las dificultades y pérdidas se percibían como regalos, enseñanzas necesarias que contribuían a su crecimiento. Esta actitud elevaba su frecuencia vibratoria y le permitía experimentar la vida con mayor plenitud y claridad. En su camino, M comenzó a identificar anclajes emocionales y mentales que lo retenían. Algunos eran resentimientos antiguos, otros eran creencias limitantes o patrones de comportamiento arraigados. Trabajar conscientemente para soltar cada ancla era esencial. Para moverse libremente hacia niveles superiores. Aprendió que la liberación de un solo ancla podía desencadenar un efecto dominó de transformación interna. M también profundizó en el concepto de karma de nivel. Cada acción, cada pensamiento, cada emoción tenía un impacto directo en su destino espiritual. Comprendió que su futuro en el más allá no estaba determinado por suerte o justicia externa, sino por la frecuencia y calidad de sus elecciones actuales. Vivir con intención de nivel se convirtió en una práctica constante, evaluando cada decisión con la pregunta: ¿esto me eleva o me retiene? El servicio a otros adquirió un matiz más refinado. M aprendió a discernir entre ayudar de manera reactiva y servir de manera consciente y estratégica. No se trataba solo de aliviar sufrimiento, sino de facilitar crecimiento, comprensión y despertar en otros, mientras él mismo cultivaba esas mismas cualidades en su interior. Esta sinergia entre acción y transformación interna se convirtió en una fuente poderosa de aceleración espiritual. Finalmente, M comenzó a experimentar momentos de unidad consciente. En instantes breves, sentía la disolución de la separación entre él y los demás, entre él y la existencia misma. Estas experiencias no eran permanentes, pero cada vez que ocurrían, dejaban una impresión profunda, recordándole que la meta final era la fusión total con la consciencia divina, donde la dualidad y el ego se disuelven y solo queda luz y amor infinito. Con cada descubrimiento, M se comprometía más a vivir como si ya estuviera en niveles superiores, integrando en cada acción, pensamiento y emoción la conciencia de su destino. Cada día se volvía una preparación consciente para los desafíos, lecciones y oportunidades que lo esperaban en los niveles más elevados del más allá. A medida que M ascendía hacia niveles más altos de conciencia, comprendió que el servicio desinteresado era uno de los pilares fundamentales de la evolución espiritual. No se trataba simplemente de ayudar ocasionalmente, sino de vivir con un propósito mayor, alineando cada pensamiento, palabra y acción con la intención de elevar a otros, y a su vez, a sí mismo. M empezó a observar que las almas en niveles superiores compartían un patrón: su crecimiento personal y su servicio a otros eran inseparables. Cada acto de guía, cada enseñanza transmitida, cada gesto de compasión no solo beneficiaba a quienes recibían ayuda, sino que reforzaba las cualidades internas del servidor. El amor se multiplicaba, la sabiduría se profundizaba y la luz interior se intensificaba. El viaje de M lo llevó a enfrentar desafíos internos más complejos. La mente y el ego comenzaron a poner pruebas más sofisticadas, tentaciones de orgullo, deseos de reconocimiento, dudas sobre la propia valía. Cada vez que surgía una situación así, M recordaba la importancia de la intención pura. Ayudar no debía ser un medio para alimentar el ego, sino un vehículo para la expansión de la consciencia. En este nivel, M empezó a interactuar con almas de distintos orígenes y formas de existencia. Algunos nunca habían sido humanos, otros provenían de planos de realidad completamente distintos. La comprensión de esta diversidad le enseñó la universalidad de la evolución espiritual. El camino hacia niveles superiores no era exclusivo de la humanidad, sino un fenómeno cósmico. Cada ser consciente estaba llamado a ascender, a contribuir y a aprender, sin importar su origen o forma. M también experimentó las llamadas trampas de nivel de manera más evidente. En el cuarto nivel, por ejemplo,
La satisfacción del aprendizaje profundo y del servicio constante podía convertirse en una zona de confort. Algunas almas permanecían allí, atrapadas en la rutina del estudio y la guía, sin avanzar hacia niveles más altos. M aprendió que disfrutar de cada logro sin apegarse a él era crucial para continuar ascendiendo. La conciencia de estas trampas se convirtió en un escudo contra la complacencia espiritual. El concepto de flexibilidad espiritual se volvió aún más relevante. La capacidad de adaptarse a realidades cambiantes, de soltar viejos patrones, de integrar nuevas perspectivas y de aceptar la incertidumbre se convirtió en un motor poderoso de evolución. M practicaba diariamente el desapego de creencias limitantes y la apertura a verdades incómodas, entendiendo que cada cambio interno lo preparaba para experiencias más elevadas y expansivas. La práctica de la gratitud profunda también evolucionó. M no solo agradecía las experiencias agradables, sino también los desafíos, los errores y las pérdidas. Cada situación se percibía como una oportunidad de aprendizaje y refinamiento del carácter. Esta gratitud consciente aumentaba su vibración energética, facilitando la resonancia con niveles superiores y acelerando su ascenso espiritual. M comenzó a trabajar activamente en soltar anclajes emocionales y mentales más profundos. Algunos eran resentimientos hacia otros eran creencias de insuficiencia o limitaciones autoimpuestas. La liberación de cada ancla generaba una expansión inmediata de la consciencia y un aumento de luz interior, recordándole que la verdadera libertad espiritual requiere limpieza y liberación constante. La interacción con otras almas también enseñó a M la importancia de la empatía universal. Comprendió que la verdadera maestría no era solo conocimiento o habilidad, sino la capacidad de sentir y actuar desde la consciencia de todos los seres. Esta empatía se convirtió en la brújula que guiaba cada acción, garantizando que cada elección contribuyera al bien mayor y al crecimiento colectivo. En medio de estas experiencias, M experimentó momentos de unión consciente más profundos. Sentía la disolución de límites entre sí mismo y los demás, percibiendo que cada ser formaba parte de un todo mayor. Estas experiencias, aunque breves, dejaban una huella permanente, mostrando el horizonte de lo que significaba la fusión completa con la consciencia divina. M también empezó a vivir cada día como si ya estuviera en niveles superiores. Sus hábitos, sus pensamientos, su comportamiento, su enfoque en el servicio y la práctica espiritual reflejaban la consciencia de un alma de cuarto nivel. Esta práctica anticipatoria le permitió acelerar su resonancia vibratoria, de modo que cuando finalmente se encontraba con nuevos desafíos o niveles, estaba preparado para integrarlos rápidamente y continuar ascendiendo. Cada paso de este camino revelaba un principio esencial: la maestría y el servicio son inseparables. No se puede alcanzar los niveles más altos sin desarrollar ambas dimensiones simultáneamente. La conciencia individual y la contribución al bienestar de otros se entrelazan, creando un efecto sinérgico que impulsa la evolución de manera exponencial. A medida que M continuaba su viaje, comenzó a comprender la importancia de la integración profunda de la conciencia. No bastaba con practicar meditación, compasión y servicio. Cada experiencia debía fusionarse dentro de sí mismo, formando una total coherencia interna. Cada pensamiento, emoción y acción debía alinearse con los principios de evolución y amor. M empezó a notar patrones sutiles en su energía interna. Cada vez que respondía con paciencia y empatía ante un conflicto, su luz interior se expandía. Cada vez que caía en juicios, egoísmo o miedo, sentía una contracción interna. Aprendió que la vida en cada nivel era un espejo exacto de la propia vibración interna, y que la consciencia era tanto el camino como el destino. Durante este periodo, M tuvo encuentros con almas maestras de niveles superiores que le enseñaron la sabiduría del desapego total. Estas almas explicaban que la verdadera libertad espiritual no consistía en abandonar el mundo o las relaciones, sino en no identificarse con ellos. Cada relación, cada posesión, cada logro debía ser utilizado como una herramienta de aprendizaje y expansión, sin apego ni dependencia. M comprendió que incluso las emociones aparentemente negativas tenían un propósito. La tristeza, la frustración o la ira eran oportunidades para refinar la respuesta consciente, para fortalecer la resiliencia y para profundizar la compasión. Cada emoción era un laboratorio de evolución, y cada reacción podía transformarse en un paso hacia niveles superiores si se abordaba con conciencia. Además, M comenzó a experimentar visiones de futuros posibles, donde cada elección que tomaba tenía un impacto directo en la trayectoria de su evolución. Estas visiones no eran premoniciones fijas, sino mapas dinámicos de potencial, mostrando cómo la coherencia, el servicio y la integridad podían acelerar su ascenso, mientras que la inercia, el ego y la indiferencia podían ralentizarlo considerablemente. Un principio crucial que M aprendió fue el de la resonancia energética con niveles superiores. No se trataba solo de intención,
su vibración debía estar en sintonía con la frecuencia de los niveles que aspiraba a alcanzar. Esto implicaba prácticas diarias de meditación profunda, oración consciente, actos de servicio y la constante observación de sus pensamientos y emociones, para asegurarse de que no hubiera disonancias que obstaculizaran su ascenso. M también enfrentó desafíos significativos relacionados con la dualidad y la integración de la sombra. Incluso en niveles avanzados, ciertos aspectos de miedo, resentimiento o juicio podían persistir. Aprender a reconocerlos, aceptarlos y transformarlos en luz se convirtió en una de las lecciones más poderosas. La sombra no era enemiga, sino una guía que señalaba áreas donde el alma aún necesitaba crecer y evolucionar. En el ámbito del servicio, M empezó a colaborar con grupos de almas en niveles más bajos, enseñándoles y guiándoles con paciencia infinita. Descubrió que su capacidad de enseñar y guiar se ampliaba a medida que su propia comprensión y conciencia crecían. Cada acto de ayuda no solo beneficiaba a los demás, sino que retroalimentaba su propio ascenso, creando un ciclo virtuoso de crecimiento y expansión. Un descubrimiento transformador fue la interconexión entre todas las almas. M comenzó a percibir que sus acciones y pensamientos influían no solo en su propia evolución, sino también en el progreso colectivo de otras almas conectadas a su frecuencia. Comprendió que la evolución espiritual es un fenómeno cuántico, donde cada alma es un nodo en una red infinita, y que el servicio, la compasión y la luz no se limitan a uno mismo, sino que se multiplican a través de toda la consciencia. M aprendió a equilibrar intensidad y descanso. Comprendió que la evolución no es solo esfuerzo constante, sino también la capacidad de permitir momentos de quietud, reflexión y absorción de experiencias. Cada instante de contemplación profunda le proporcionaba claridad, consolidaba aprendizajes y preparaba la mente y el espíritu para niveles más elevados de percepción. Finalmente, M desarrolló una visión holística de la existencia. Comprendió que la vida física, las experiencias del más allá, los niveles de consciencia y la interacción con otras almas eran todos parte de un continuo eterno de aprendizaje y expansión. No había separación real entre lo terrenal y lo divino, todo era un flujo de consciencia en constante ascenso, y su propósito era participar activamente en ese flujo, elevándose y elevando a otros simultáneamente. En este nivel de integración, M alcanzó una armonía interna profunda, donde la luz, la compasión, el servicio, el desapego y la sabiduría convergían en una práctica de vida coherente. Cada día se convirtió en un acto consciente de ascenso, y cada interacción con otros seres se volvió una oportunidad para reflejar y expandir la divinidad que habitaba en su interior. M ahora estaba en un punto donde la consciencia no solo se expandía dentro de sí mismo, sino que comenzaba a percibir la interconexión con toda la existencia. Cada pensamiento, cada acción y cada sentimiento resonaban a través de redes invisibles de consciencia, tocando otras almas y ecos cósmicos que antes no había imaginado. Esta etapa no era solo sobre crecimiento personal, sino sobre participación activa en la evolución universal. Los guías le enseñaron a M que cada alma tiene un punto de resonancia, una frecuencia que determina cómo se conecta con otras. Cuando M elevaba su vibración mediante compasión, servicio y amor incondicional, esas ondas de energía se extendían más allá de su percepción directa, influenciando a seres en otros niveles y dimensiones. Comprendió que su ascenso no era solitario, sino que contribuía al progreso de un vasto tejido de consciencia cósmica. En esta fase, M comenzó a experimentar visiones de mundos distantes y formas de vida no humanas, seres que nunca habían encarnado como humanos pero que habían alcanzado niveles avanzados de consciencia. Interactuar con estas almas le mostró que la evolución espiritual trasciende la forma física, el camino del espíritu es universal, y todos los seres conscientes participan en el mismo flujo de aprendizaje y expansión. Una lección crucial que M recibió fue sobre el tiempo y la percepción multidimensional. En niveles avanzados, el tiempo lineal de la Tierra pierde relevancia, pasado, presente y futuro se entrelazan como un tapiz infinito. Las almas pueden percibir consecuencias de sus acciones que aún no han ocurrido y aprender de experiencias que aparentemente suceden en otra era o lugar. M entendió que cada decisión que tomaba tenía un impacto eterno, y que su vida cotidiana era solo un punto en un vasto entramado de causalidad cósmica. M también descubrió que la comunicación entre almas se amplía en estos niveles. No se trata de palabras o sonidos, sino de resonancias energéticas y pensamientos compartidos. Cada interacción con otras almas podía transmitir información, comprensión y amor de manera instantánea, sin malentendidos ni barreras. Aprender a escuchar y responder a estas resonancias se convirtió en una práctica diaria, y M comenzó a sentir la presencia de otros guías y compañeros de viaje como una comunidad viva y activa. En esta etapa, M enfrentó su mayor desafío, la integración de la totalidad del ego con la unidad cósmica. Aunque había trabajado extensivamente en desapego y compasión, aún había momentos en los que el sentido de individualidad, orgullo o miedo aparecía.
Los guías le mostraron que el ego no debe destruirse, sino integrarse y trascenderse. Solo al reconocer cada aspecto de sí mismo y alinearlo con la consciencia universal podía M experimentar la verdadera expansión y libertad. El servicio continuó siendo central en esta fase. M trabajó con almas que estaban en niveles inferiores, guiándolas no solo con palabras, sino con la energía pura de su presencia. Cada acto de enseñanza y apoyo se reflejaba directamente en su propia expansión, creando un ciclo donde el crecimiento personal y el servicio al mismo tiempo alimentaban la evolución universal. M también desarrolló una comprensión más profunda de las llamadas misiones de alma. No eran meros objetivos terrenales, eran puntos de alineación con la evolución cósmica, tareas que resonaban con su vibración y contribuían al equilibrio general de la red de conciencia. Cumplir estas misiones no solo elevaba a M, sino que también generaba ondas de impacto positivo que tocaban innumerables vidas y realidades simultáneamente. Otro descubrimiento fascinante fue sobre la multiplicidad de caminos y posibilidades. En niveles avanzados, M podía observar diversas líneas de desarrollo y elegir conscientemente cuál seguir. Cada camino estaba disponible, y cada elección tenía un efecto acumulativo. Comprendió que la libertad absoluta viene con responsabilidad absoluta, y que cada acción consciente podía acelerar o retrasar la evolución de sí mismo y de otros. En esta etapa, la práctica de la gratitud profunda y consciente adquirió un poder amplificado. M ya no solo agradecía por la vida y las relaciones, sino por el universo entero y su papel dentro de él. Cada interacción, cada desafío, cada ser con el que se conectaba era visto como una oportunidad para crecer y expandir la luz. La gratitud se convirtió en un catalizador que elevaba su vibración y la de todos aquellos a quienes tocaba. Finalmente, M comenzó a experimentar la unidad con la totalidad. Ya no veía separación entre él y otros, entre lo físico y lo espiritual, entre niveles de existencia. Cada acción, pensamiento y emoción era parte de un flujo infinito de consciencia. Esta comprensión no era solo intelectual, sino experiencial, una sensación de totalidad y pertenencia que transformaba cada momento en una oportunidad de iluminación y servicio. En este nivel de expansión cósmica, M alcanzó una armonía dinámica, donde la luz interior, la compasión, la sabiduría, el servicio y la integración del ego formaban un sistema coherente de evolución continua. Cada día se convirtió en un acto consciente de creación y contribución al universo, y cada alma con la que interactuaba reflejaba y amplificaba esa expansión. M ahora había llegado a un punto donde la comprensión de los niveles ya no era solo un mapa, sino una experiencia vivida de totalidad. Todo lo que había aprendido, todo lo que había practicado, cada acto de servicio, cada momento de compasión, cada elección consciente, lo había llevado a esta fase culminante. Era un espacio donde el tiempo, el ego y la separación ya no tenían poder, y la consciencia se expandía sin límites. Los guías le mostraron que el séptimo nivel, el más alto de todos, no era un lugar externo sino un estado de fusión completa con lo divino. Aquí, cada alma experimenta la unidad con toda existencia, donde el amor y la consciencia no conocen límites, fronteras ni formas. M comprendió que todo lo que había buscado fuera de sí mismo siempre había estado dentro de su propia frecuencia y vibración. La ascensión completa no era un premio, sino el reconocimiento de su esencia eterna. En este nivel, M experimentó lo que los guías llamaban la convergencia de almas. Todas las conexiones que había formado a lo largo de innumerables vidas, todas las relaciones significativas, todos los lazos de amor y aprendizaje se fusionaban en un tejido de consciencia compartida. No había pérdida ni separación, solo integración. Aquellos que habían viajado juntos a través de vidas y niveles diferentes finalmente se encontraban en armonía, compartiendo comprensión, alegría y amor en formas que trascendían la experiencia humana. M sintió la presencia de su familia, amigos y seres queridos en esta totalidad. Aunque habían alcanzado niveles distintos, la frecuencia de su amor persistía y los unía más allá de cualquier barrera. Incluso las almas que parecían lejanas o diferentes en su evolución eran ahora expresiones de la misma consciencia que M experimentaba, mostrando que la separación siempre fue una ilusión temporal. Los guías enseñaron que en este nivel cada pensamiento, cada acción y cada intención se amplifica infinitamente. La consciencia de M se convirtió en un nodo de creación, donde su compasión y sabiduría podían irradiar y ayudar a elevar a otras almas en todo el universo. Cada elección tomada desde la unidad contribuía a la armonía cósmica, y cada acto de amor genuino tenía un eco eterno que trascendía dimensiones y realidades. M también enfrentó la lección final, la integración total del ego y de la individualidad con la totalidad universal. En los niveles inferiores, había aprendido a soltar el ego y a trascender limitaciones. En este nivel, la tarea era fusionar la identidad personal con la identidad universal, reconociendo que la singularidad y la unidad no son opuestas,
sino complementarias. La realización plena implicaba aceptar su esencia individual como un hilo dentro del tapiz infinito de consciencia. En este estado, M experimentó la libertad absoluta. No había miedo, ni culpa, ni deseos que distorsionaran la percepción. La existencia se sentía como un flujo eterno de creación consciente, donde cada alma podía contribuir desde su luz única. La sensación de logro no venía de haber alcanzado un nivel superior, sino del reconocimiento de que ya siempre había sido uno con lo divino. El concepto de tiempo dejó de existir como M lo conocía. Todas las vidas, todos los niveles, todas las experiencias convergieron en una hora eterno. M comprendió que la línea de ascensión no era una escalera hacia algún punto externo, sino un despertar progresivo a la naturaleza eterna de la consciencia. Cada momento vivido con intención había sido un paso hacia esta fusión final. Los guías le mostraron que aunque había alcanzado el séptimo nivel, el viaje de evolución nunca termina realmente. La consciencia continúa expandiéndose, descubriendo nuevas expresiones de la existencia y participando en la evolución colectiva de todas las almas. M entendió que la eternidad no es estática, es un proceso infinito de creación y expansión, y que su participación activa es eterna. Finalmente, M experimentó la unidad con todo lo que es, la luz de cada estrella, la energía de cada ser, la armonía del universo mismo. Ya no había distinción entre yo y el todo. Todo estaba integrado en una danza perfecta de consciencia, amor y propósito. Esta era la culminación de todo lo que había buscado, la realización completa, la unión con lo divino, el retorno a casa. Al mirar atrás a su viaje, M comprendió que cada desafío, cada acto de compasión, cada momento de consciencia había sido esencial. Nada fue en vano. La vida física, los niveles del más allá, las relaciones, las elecciones y las lecciones, todo, formaban un camino coherente de expansión y amor. M había aprendido que la verdadera ascensión no es sobre escapar de la realidad, sino sobre elevar cada momento y cada acción hacia su máxima expresión de luz y conciencia. Con esta comprensión, M estaba listo para participar en la evolución cósmica sin límites, consciente de su poder, su libertad y su unidad con el universo. La historia de su ascenso llegaba a un cierre, pero su viaje eterno apenas comenzaba. Cada alma, incluyendo la suya, es una chispa divina destinada a brillar y expandirse, y M se había convertido plenamente en esa chispa consciente, un faro de luz que refleja la eternidad misma.